Infiltrados por Top Latina. Señores, y ahora tenemos a todo un profesional, una persona muy querida y respetada en el área de la salud en la República Dominicana, el doctor Jorge Marte, director del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT, neumólogo, intensivista e internista, y una persona que, aparte de su trayectoria tan sólida y sus credenciales, se ocupa y se dedica a formar personas y a esa generación de relevo que lo acompaña en sus consultas y en su procedimiento. Da gusto ver cómo él se dedica y se preocupa porque ellos aprendan y conozcan de esta práctica. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme en Infiltrados. Un programa que lamentablemente no puedo escuchar todos los días, pero cada vez que tengo el chance me lo disfruto. Qué bueno, doctor. Hay tantos temas de los que quisiéramos conversar con usted en esta oportunidad, pero hay uno en particular que yo creo y sé que puede ser de inmenso interés para toda la población, y es una suerte de proyecto que usted tiene con el también maestro José Antonio Molina, en el que se unirían la medicina y la música para ver su impacto en el ser humano, en la salud. ¿De qué va eso, doctor? Mira, excelente que hayan ustedes iniciado con ese tema, porque lo consideramos, tanto el maestro Molina como un servidor, fue una idea que surgió prácticamente al unísono, de ambos a la vez. Somos muy amigos, muy allegados. Quizás, lamentablemente, nos parecemos mucho en el bajo perfil, y eso hace que algunas cosas que la población debería conocer a fondo, tal vez no la conozca tan bien, como por ejemplo el estatus actual que ha alcanzado nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, sí, que realmente no tiene precedentes. Es una orquesta que ahora mismo tiene muy poco, si acaso algo, que envidiarla a alguna de las orquestas más grandes del mundo. Fíjense, pasa desapercibido que en cada temporada de la orquesta siempre se contrata una cantidad de músicos extranjeros, usualmente músicos europeos, músicos de Europa Oriental, que después de la disolución de la Unión Soviética a veces andan un poco nómadas, pero son excelentes músicos. Claro. Y la gente a veces va al teatro y dice, qué bien está sonando la orquesta, pero no sabían que antes había fácilmente 12 a 15 músicos que no eran músicos de plantilla de la orquesta, sino que eran extranjeros contratados para la temporada solamente. Ahora mismo, prácticamente cerca del 100% de los músicos en los conciertos son dominicanos. Y eso se debe a una ingente labor del maestro Molina. Y el proyecto entonces tiene dos vertientes. Ustedes, y lo comentábamos ya antes de iniciar, saben que es harto conocido que la música tiene cualidades terapéuticas, cualidades de sanatorias o que mejoran condiciones patológicas, enfermedades. Eso está bien documentado y comprobado con respaldo científico. Y ese es uno de los dos puntos capitales donde nosotros estamos basando este proyecto. El otro es que si en la medida que yo estaba hablando de la calidad que reúne nuestra orquesta actualmente, veía cómo ustedes asentían con el lenguaje corporal y el lenguaje facial. Entonces, este es el momento de hacer que la música clásica se popularice, que no hay por qué tenerle miedo a la música clásica. No hay que ser músico ni saber música. Sí. Y me pongo de ejemplo. Yo tengo una discoteca enorme y converso. A veces nos sentimos bastante confortables conversando de música, el maestro Molina y yo no sé absolutamente nada de música. Y si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera.
Qué bien, doctor. Y sobre todo por la novedad de este tipo de iniciativas. Doctor, pero hablando ya en el ámbito de la salud también, ¿cómo está la Academia Médica en la República Dominicana? ¿Cuál es su visión de la misma actualmente? Quizás ustedes pues, tal vez podrían haberme escuchado en algún otro medio o haber leído algunos artículos que he escrito, porque realmente yo, con la mayor humildad posible, lo que me considero realmente es un maestro. Si yo tuviera que decidir qué yo soy y nada más tengo una sola opción, ni siquiera diría médico, sino que diría maestro. Pero como lo único que sé para enseñarle a otros es medicina, eso es lo que enseño. Entonces, sí, soy un académico porque, para que ustedes vean, yo me gradué de médico en 1979 y vine a abrir una consulta en 1996. Casi 20 años después, porque casi todo ese tiempo me lo había pasado en el país, y principalmente fuera del país, haciendo posgrado, aprendiendo medicina y aprendiendo cómo enseñar medicina. Entonces, yo no me siento conforme, contestando tu pregunta, con el nivel general del país en esos términos. Nosotros, yo pienso que tenemos un exceso de médicos. En el país probablemente sobrepasa los 50,000 médicos. Y hay otro número más o menos similar estudiando medicina actualmente. Graduamos alrededor de 5,000 médicos al año. Hay 14 escuelas de medicina funcionando en el país. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, cantidad y calidad a veces tienden a correr caminos paralelos. Uh-huh. Y podría ser que esté ocurriendo algo de eso aquí. A mí una vez un entrevistador de un programa televisivo matutino por la mañana me dijo, yo yo te estudié, me dijo. Tú viniste de Estados Unidos creyendo que te iba a comer el país, que iba a revolucionar la enseñanza de la medicina en el país, pero cuando te rompiste los dientes, te encerraste en Sedimá y decidiste hacerlo ahí. Uh-huh. Y le dije, mira, yo no lo había pensado, pero en gran medida tú tienes razón. Ahora, aunque eso sea cierto, ahí no termina la historia. Porque es verdad que primeros intentos fueron fracasos, por llamarlo de la forma más negativa. Y que es verdad que me refugié en las 4 paredes de Sedimat, pero nunca con la intención de quedarme ahí. Ya nosotros hemos ido exportando hacia afuera de las 4 paredes de Sedimat lo que nosotros consideramos un entrenamiento de médicos como especialistas con calidad sin precedentes. Y no me luce tanto que lo diga yo, por más honesto que ustedes me crean, sino que nosotros somos los únicos programas de posgrado que nos sometemos a evaluaciones internacionales, espontáneamente, porque ninguna ley, ni ningún organismo, ni ningún consejo obligación lo exige. Nosotros tomamos todos los meses, todos los años, los exámenes que toman los residentes de Estados Unidos de la misma especialidad. Y nos va mejor sistemáticamente que alrededor del 40% de los programas de Estados Unidos. Doctor, wow. ¿Y qué? Nosotros siempre vemos que el dominicano, cuando le duele un hueso, va al ortopeda. Si le duele la barriga, va al gastroenterólogo. Pero no hay una cultura de ir a un médico general. ¿A qué se debe eso que hay tantos especialistas y hay menos, a lo que uno puede ver, médicos generales a los que uno pueda asistir a una primera consulta? Mira, realmente la tendencia de la medicina moderna en todas partes del mundo es a que se vayan minimizando los médicos generales. Ahora, ojo, no confundir médico general con un médico de una de las especialidades que yo tengo, internista. Especialista en medicina interna, porque son dos juegos de pelota muy diferentes. El médico general no ha hecho una especialidad de nada. Sí. Medicina interna es una especialidad que es la medicina general del adulto. Ok. Y que debe ser capaz de prevenir excelentemente los problemas de salud
generales. Número 2, los problemas de salud particulares porque tú estás a riesgo diferente, porque fumas o porque tienes una historia familiar de enfermedad cardíaca muy fuerte, solo para citar ejemplos. Debe ser capaz de prevenir la mayoría de esos, de tratar muchos de esos y también discriminar cuándo debes referirte a un subespecialista. Como aquí ha sido un dolor de cabeza el establecimiento de la atención primaria, de ahí es que se sigue perpetuando esa anomalía que tú acabas de mencionar. Porque había mucha confusión. La gente creía que los médicos internistas son los que cuando usted lo van a operar le dicen internelo ahí, es el internista. Sí, mucha gente piensa internista es un interno, sí, es el que interno, no. El médico internista es un especialista en medicina de adultos. Doctor, usted, yo lo conocí realmente por su gestión ante la pandemia, ¿no? Ante el COVID-19. Realmente yo no lo conocía. Había oído hablar de usted porque tenía una amiga que trabajó en la INSEDIMAT y yo oí hablar de usted, pero lo conocí realmente cuando hace esta gestión de la pandemia, y sobre todo en la parte más difícil que fue al inicio, ¿no? Cuando no sabía el mundo a lo que se estaba enfrentando. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué enseñanza qué enseñanza tuvo usted y qué nos puede compartir de esos momentos? Como es de esperarse, fue una enseñanza tremenda, sobre todo porque no solamente ponía a prueba el conocimiento médico que uno pudiese tener, pero también ponía a prueba la creatividad, porque nadie sabía nada del COVID, puesto que no existía. Y el instinto, por eso es que cuando el instinto se basa en la inteligencia, y con inteligencia no quiero decir que uno sea inteligente, sino en el conocimiento, en la plataforma de conocimiento que uno tiene de basamenta. Y ese instinto y esa inteligencia lo transforma en iniciativas e innovación. Entonces nos va bien. Como bien ustedes dicen, a mí me nombraron asesor del Poder Ejecutivo el día 19 de marzo del 2020. Teníamos 19 días de la pandemia haber comenzado aquí. El italiano, el 1 de marzo, exactamente, el primer paciente. Pero la razón por la que a mí se me llama no fue porque yo tuviera una bien o mal ganada fama como buen médico de antemano, sino por lo que nosotros habíamos hecho en SEDIMAT aún desde enero, aún 2 meses antes de tener el primer paciente. Y que no estábamos seguros de que nos iba a salir bien. Sobre la marcha, tuvimos la suerte de que la primera plataforma la encaminamos bien y que además fuimos muy autocríticos en cada paso y nos íbamos modificando en caso de que fuese necesario y lo hacíamos sin ningún resquemor. Entonces, de los centros que estaban atendiendo pacientes con COVID, pues no había pasado 2 o 3 semanas cuando se vio que SEDIMAT lo estaba haciendo diferente, prácticamente la totalidad, y que lo estaba haciendo con una conciencia y que nos había ido mejor. Entonces ahí es que entramos a formar parte del gabinete y de la comisión de COVID y de nuevo eso, yo me encuentro con gente por la calle que me dice, había momentos que yo estaba desesperado, mi familia, y lo veíamos usted por televisión y nos alegramos porque escuchábamos que usted hablaba con coherencia, pero yo no estaba hablando yo era como la voz de SEDIMAT, porque yo lo que estaba era exponiendo lo que un grupo de médicos, nos reuníamos todos los días sin descanso, vino la Semana Santa, no importó Viernes Santo, Jueves Santo, Domingo, y insisto, autocrítica continua y modificamos muchísimas cosas. A veces nos reunimos y decimos, ¿tú te acuerdas que cuando empezamos hacíamos tal disparate? Pero en este caso, el que mete la pata y la saca pronto, queda bien. Así que sí, nos sentimos, y reitero, hablo en primera persona plural, nos sentimos muy, muy orgullosos del rol que pudimos haber jugado. ¿Usted cree que puede
puede ocurrir otra pandemia así en el corto plazo. ¿Usted no lo descarta? Mira, yo creo que tú le puedes hacer esa pregunta a todo el mundo y nadie se va a atrever a decir que no. Ya después de eso, ¿verdad? Con el mismo COVID, fíjense que es un virus que una de las cosas que tiene es que cambia constantemente, las mutaciones. Por suerte que las mutaciones han sido hacia variantes que, aunque hasta más contagiosas, son menos agresivas clínicamente. Exacto. Así que, mira, esto es una para la ciencia por un lado, para la religión por otro, yo no sé, pero esto ha sido en el fondo, por donde quiera que tú lo mires, una llamada de alarma de que en cualquier momento te agarran asando batata. Doctor, hay algunas críticas que se hace aparte de la clase médica, entre otras razones por la falta de credenciales de algunos que se hacen pasar por ciertos profesionales o tener cierto expertise que realmente no tienen. Se critica también muchas veces que se haya vuelto una carrera o profesionales muy comerciales, más allá que realmente buscar o trabajar hacia un resultado, muy comerciales. Y muchas veces también la falta de sensibilidad o de frialdad que uno puede encontrar en ciertos espacios, en ciertas emergencias y de parte de ciertos profesionales. Uno que conoce lo crítico que es usted y la dedicación, y más que dedicación, consagración con la que usted ve su profesión, ¿qué opinión le merecen estas críticas? Mira cómo caemos de inmediato en algo que tocamos hace unos minutos, la masificación. Entonces, ciertamente, si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente social, lo más probable es que hay tanta gente queriendo estudiar medicina porque lo ven como una forma de ganar dinero. Es mi parecer, y estoy hablando subjetivamente. Y cuando las empresas crecen demasiado, en este caso nuestra población de médicos, pueden irse de las manos. Y hablamos de que yo no me sentía conforme desde el punto de vista cualitativo con la educación general de salud en el país, pero es bueno que tú me hayas hecho esa pregunta porque no quedó claro que yo incluyo en la educación general aspectos que no son el que yo sea excelente diagnosticándote una enfermedad, el que sea muy bueno tratándotela de la mejor forma posible, sino que hay que ser bueno. Está incluido la parte ética, la parte humanística, la parte personal. Tenemos que ayudar al paciente emocionalmente, incluso al paciente que sea incurable, que esté enfermo terminalmente. Y ese es uno de los aspectos que se ha descuidado. Cuando hablo de la calidad, no excluyo esos aspectos a los que se refiere tu pregunta. Y esa es otra la cosa que nos diferenciamos en Sedimat. Doctor, ¿y usted no cree que tiene que haber una acción más contundente por parte de los colegiados, el Colegio Médico Dominicano, para que esas acciones no puedan llegar al punto del colapso con los médicos? Bueno, creo que sí. Lo que pasa es que el colegio en particular a que te refieres funciona más como un sindicato, que no está mal que lo sea para defender los derechos laborales de los médicos, pero quizás nos gustaría un colegio que, sin descuidar la parte sindical, haga también más hincapié en la parte científica y en la parte humanística a la que nos referíamos ahora. En cuanto a las universidades, mira, se entienda, ninguna quisiera que le pusieran ninguna cortapisa porque las universidades, ya sea la pública o todas las privadas, viven de cobrarle a los estudiantes. Sí. Entonces, ojalá que de los estudiantes que ahora hay 100, ojalá hubiera 1000 de todo. Y a veces no se dan cuenta que hay que ver un panorama más amplio del que se puede estar viendo. Y dentro de de los programas que tiene Sedimat, ¿hay médicos que no pasan
su evaluación y ustedes tienen que decirlo, lo retiramos. ¿Las promociones terminan completas o cuál es el porcentaje que concluye con una calificación que esté óptimo para el nivel, la calidad que exige SEDIMAT? No terminan completas, pero los excluidos en base académica son muy pocos. Son muy pocos porque, mira, para entrar a SEDIMAT o a cualquier sitio hay que someterse a un concurso nacional, que es un reglamento de ley en la que hay que tomar un examen, la nota del examen y tus notas universitarias y una entrevista son las que deciden quiénes son los ganadores. Es decir, yo no puedo escoger los 20 que yo quiero que entren a SEDIMAT. Este año, que ahora mismo estamos en medio de un concurso. Pero ¿qué hacemos? En los primeros días estamos ojo visor para comenzar a detectar tempranamente si a ti hay que, como decimos, jalarte y decirte, mira, tú estás haciendo esto mal. Tú tienes que mejorar, te estamos dando una oportunidad, te estamos observando, estamos encima de ti, te ponemos tutores específicos y por suerte la abrumadora mayoría modifica y algunos de los que hemos llegado a decirle eso al principio han resultado que a fin de año o al final de la carrera han sido de los mejores en algunos casos. Ah, qué interesante. O sea que hay todo el que llega ahí al final del recorrido tiene ese interés y se le despierta o llegan con ese interés de la vocación médica. Absolutamente. O llegan o si no llegan, se tiene que despertársele de una forma u otra. Y creemos que tenemos las herramientas. No es 100% infalible. Como te he dicho, hemos tenido uno que otro que no nos ha quedado más remedio. Doctor, de SEDIMAT hemos escuchado mucho en estos días también, porque resulta que la madre del presidente Abinader estuvo interna en SEDIMAT este fin de semana. ¿Usted fue parte de ese equipo médico? ¿Tuvo oportunidad de tratarla? Yo no fui parte del equipo médico. Ella tenía un pequeño problema urológico, pero como director médico, sí, y además asesor del presidente, pues sí, mi presencia constituía un espaldarazo y todo salió bien. Qué bueno. Tuvo 48 horas ingresada y todo fue muy bien. ¿Cómo ve usted el escenario político? Miren, ayúdenme ustedes a contestar esta pregunta. Vamos a dar la respuesta lo más coherente posible. Articuló bien el doctor. Ustedes han escuchado cómo era el estatus general de la salud en la era de Trujillo. Dicen que era bueno. Y yo estoy de acuerdo. Era bueno. Razonablemente bueno. Los hospitales públicos atendían a todo el mundo. Había medicamentos. Es verdad que la salud en general no era ni remotamente tan compleja como es ahora. Ok, vamos entonces a situarnos de la muerte de Trujillo hacia acá. Y piensen si en el Consejo de Estado, en el Triunvirato, en el gobierno provisional de García Godoy, en los 12 años de Balaguer, en los gobiernos diferentes del PRD, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, después Leonel Fernández, Hipólito Mejía y después lo que entre Leonel de nuevo y Danilo Medina, ¿ustedes creen que podríamos llamar a que el estatus de salud del pueblo dominicano era uno bueno? En todo desde el 61 hasta el 2020. Bueno, así a grosso modo. Bueno, no. Seguimos estando de acuerdo. Y fíjense una cosa, ya yo les dije que yo soy médico desde 1979, es decir que ya sea como médico o antes como paciente o familiar de paciente, ese recorrido que yo les estoy trayendo a colación, yo lo he pasado desde una posición cercana. Y ustedes saben por qué tú estás dando la respuesta correcta diciendo que bueno no. Porque ningún gobierno ha priorizado en su agenda de gobierno la salud.
como tampoco la educación. El 4% para la educación, y realmente se ha visto que ese 4% haya servido para un salto hacia adelante en la educación del pueblo dominicano. No. No, cualitativamente no. Algunos de ustedes podrían haberme dicho en la pregunta anterior, no, pero en algunos gobiernos se construyeron muchos hospitales. Y es verdad que se construyeron o se reconstruyeron algunos hospitales, pero ¿dónde están los medios diagnósticos? ¿Dónde está la tecnología de esos hospitales? Y sobre todo, volvemos de nuevo acá en los recursos humanos, que ya lo planteamos como que tenemos un problema actual en recursos humanos en salud. Y eso, que hemos hablado solamente de médicos, lo que yo puedo decir aquí de médicos, el estatus de las enfermeras es mucho peor. Tenemos muy pocas enfermeras licenciadas y las pocas sufrimos una fuga de cerebros. Las enfermeras las quieren en cualquier parte del mundo. Yo conozco enfermeras que están ahora mismo en Ucrania, que se han ido a trabajar en Ucrania con sueldos muy atractivos. Entonces, allá donde están enfermeras dominicanas. allá donde está No, pero son enfermeras de combate, Dios. mi hermano. Sí, pero no es por esa razón, es por el atractivo de los sueldos. Entonces, ¿por qué yo hago este discurrir? Porque, fíjense, yo era el primero que no me esperaba que el presidente Abinader me confirmara como asesor de él. De hecho, yo había renunciado. Yo renuncié a partir del 16 de agosto. Y no me comuniqué con nadie porque yo no tenía que cumplir con nadie ya porque yo renuncié. Sí. Yo había presentado mi renuncia en una amenaza que hizo el COVID, que convocaron a mucha gente a Palacio. Ahí yo hablé dije, cuando yo era, y el presidente me dijo, ni el presidente Medina ni yo hemos derogado ese decreto, así que usted está equivocado. Y sucede que entonces, yo digo, pues siendo así, permítame, presidente, acceder a lo que son sus planes y qué lugar ocupa en su agenda la salud. Y por primera vez yo veo un gobierno que está con toda la intención de priorizar salud. Si bien hay que reconocer que lo que pudo hacerse en estos 4 años dista mucho de la situación ideal, yo tengo la certeza y quiero creer a pies juntillas en la promesa del presidente de que uno de los aspectos donde más se va a ocupar y más se va a enfatizar en una eventual una eventual victoria de nuevo será salud. Y yo creo que si no logramos una voluntad política de lo más alto, y este es un país totalmente presidencial, nosotros no vamos a mejorar en salud. Y yo confío en que la primera luz verde que yo estoy viendo es con el presidente Abinader. Doctor, usted mencionaba en el bloque anterior sobre que lo que usted hablaba del tema COVID, usted era el representante de un equipo de trabajo. Y eso hay que valorarlo mucho, de que usted habla del equipo de trabajo. Pero en salud, en la República Dominicana, solo vemos caras que quieren tener la representación de alguna acción. Y eso es lo que hemos estado viendo. ¿Se está trabajando en equipo, sí o no, dentro del sistema de salud? Porque al final del día hay muchas cosas que vemos que van en decadencia. Vimos los niños morir en el hospital materno Los Minas y nadie dijo nada durante aproximadamente 2 meses. Hemos visto pacientes de alto costo que han estado exigiendo que la entrega de esos medicamentos porque no lo están recibiendo. Y eso es parte también de lo que se han quejado los ciudadanos, de que no están recibiendo un servicio de calidad. ¿Se está trabajando en equipo, sí o no? Porque al final solo vemos gente que quiere decir, yo estoy haciendo tal cosa. Sí, mira, voy a dejar para la parte final de mi comentario la respuesta fundamental a tu pregunta, pero tocaste algunos casos puntuales. Alto costo, el programa de alto costo de la República Dominicana no lo tiene ningún otro país en el mundo. Ni siquiera los países de Europa con la seguridad social ofrecen gratuitamente
el abanico de medicamentos de alto costo que está ofreciendo. De hecho, a veces uno se pregunta si es económicamente factible poder mantener ese programa. Ojalá que lo sea. De nuevo, si como les dije antes, se prioriza en salud. Los niños que murieron en la maternidad de Los Minas, hubo otro hospital por ahí por Bonao, donde también había en un solar yermo un depósito de cadáveres de fetos. Esas son todavía cosas que seguimos arrastrando del subdesarrollo. ¿Y por qué se ven cosas tan trágicas, tan macabras en lo que tiene que ver con salud? Porque no hemos dado ese paso hacia adelante que necesita esa agenda prioritaria a la que me refería antes. Y ya para contestar tu pregunta sobre si, que tú dices que ves actores individuales que en que ocasiones incluso llama la atención, uno se pregunta si no quieren ser un poquito más protagonistas de la cuenta. Sí, claro. ¿Verdad que te adiviné el pensamiento ahí, verdad? Pero bueno, mira, tú sabes que existe un gabinete de salud que el presidente nombró, pero mira, yo tenía ya unos 20 minutos por lo menos aquí cuando yo dije, cuando ustedes me preguntaron del COVID, que yo seguía siendo parte del gobierno como asesor, porque no se había mencionado eso. Y ustedes no me ven a mí en ninguna reunión televisada del gabinete de salud, ni mucho menos. Y cuando digo yo, no es que quiera llevarlo a una actitud unipersonal, sino yo y otros como yo, que tienen tanta o más capacidad que yo y que estamos aconsejando al presidente, porque no es solamente por el instinto que pensamos que el presidente Abinader va a ser diferente con respecto a salud, es porque ustedes oyen mucha gente que dice que el presidente Abinader siempre yo lo llamo y me responde de una vez. Los que tenemos que ver con salud, aún los que no salimos en las inauguraciones o que salimos en la reunión del gabinete de salud, estamos incluidos entre lo que el presidente, si yo lo llamo ahora mismo, me responde de inmediato. Y generalmente, si no me tiene una respuesta inmediata a una petición, me pide que le dé más datos para que se estudie. Y esas vivencias personales yo tengo que conjugarlas con las vivencias colectivas y por eso es mi optimismo. Qué bueno. Doctor, hay una controversia con relación a otro galeno, pudiéramos decirle colega del doctor. Tiene que ver con el doctor Guerrero Heredia. ¿Qué usted sabe de eso? ¿Qué nos puede comentar? Sí, mi colega, médico, somos médicos, él es psiquiatra, yo nunca se me ocurriría ser psiquiatra como psiquiatra. Me quemaría. En RD. Mira, yo desde hace tiempo, ustedes saben que hay una periodista, Nuria, todo el mundo es público, que últimamente ha hecho algunos reportajes y lo que más han llamado la atención tienen que ver con personas que no son médicos ejerciendo la medicina. Sí. Hay incluso una extranjera que tengo entendido que está guardando prisión luego de la denuncia de Nuria. Y yo he dicho que es cierto que hay un número X, quién sabe, de personas que no son médicos ejerciendo ilegalmente la medicina en el país. Pero mucho más que eso, hay un número de personas que sí son médicos, pero que ejercen una especialidad que nunca han hecho. Ay, Dios mío. Sí, porque vamos a poner en contexto eso, doctor, que la gente quizás no lo sabe. Un tuitero llamado John Mordan, que no sé, yo nunca un dominicano o de origen dominicano que en Estados Unidos investigó una supuesta maestría que tiene el doctor Guerrero Heredia, que es en neuropsicofarmacología. Sí, que él siempre lo menciona. Ocurre que él le escribe al WhatsApp del doctor y le pregunta, mira, yo estuve investigando y tú no tienes un máster de neuropsicofarmacología en Estados Unidos, como lo promueve, o en Harvard, Harvard. Como lo promueves, él dice, no, es un certificado, pero para Latinoamérica aplica como una maestría.
Y ahí es que se ha dado la controversia. El certificado es de introducción a la neuropsicofarmacología. Una certificación, que es un curso, pero no es una maestría. Eso cabe dentro de lo que la infalible Nuria llama como intrusismo. Bueno, miren una cosa. Como una forma de mercadear, de vender cursos, congresos, hace tiempo, hace décadas, que hay una actividad que se llama masterclass o master course en algo. Yo vi el video que tú mencionas, Sí. y el diploma dice algo como master course o masterclass. Ajá. Y yo nunca he oído al doctor Guerrero Heredia decir que él ha hecho una maestría. No puedo decir que no lo haya dicho, pero yo no lo he escuchado. Ahora, tengo todo el derecho a pensar que esa intervención de ese video de esa persona que nunca había oído mencionar está dirigida por lo siguiente. Y de nuevo, vamos un tico, acompáñenme. Vamos con usted. Si tú, cuando yo digo que hay muchos médicos ejerciendo una especialidad que no son, es porque yo soy internista y si no fuera neumólogo, me pego un neumólogo y digo lo que me da la gana y actúo y me vendo como neumólogo. Pero cuando yo hago eso, es porque yo comienzo a hacer cosas que un internista no puede hacer, pero un neumólogo sí. Y ahí yo soy un impostor. Entonces, dígame algo. Ustedes conocen, ya sea porque ustedes hayan sido pacientes o algún allegado o por la razón que sea, ¿ustedes conocen algún psiquiatra que no recete psicofármacos? No, ninguno. Todos recetan psicofármacos. Sí. Entonces, ¿no sería como una tontería del doctor Guerrero ponerse una maestría para hacer algo que él no necesita ponérsela para hacerlo porque como psiquiatra va a recetar? ¿Qué es lo que hacen los psiquiatras? De hecho, una de las críticas que los no psiquiatras le tenemos es que a veces se le va la mano recetando medicamentos de más y se dedican menos tiempo al diálogo, a la psicoterapia, etc. Entonces, si yo fuera a inventarme una especialidad, a ejercer una especialidad porque económicamente me resulta ganancioso, yo me busco una que yo no pudiera ejercer si fuera a limitarme a lo que yo soy. Y entonces me parece que si me dice que un psiquiatra es experto, no sé en qué cosa, que no la haga cualquier psiquiatra, pero todos los psiquiatras, no quiero que los psiquiatras me caigan arriba ahora, pero todos los psiquiatras lo que hacen es recetar medicamentos neuropsicofarmacológicos. O sea que no es exacto, no es de que hay, que la maestría. Sin eso no puede ejercer. No, y que él tiene todo un negocio montado a partir de digamos, esa especialidad que tiene que ver con el control de peso, entre otras cosas. Bueno, pero de nuevo, no hace falta tú ser un máster en neuropsicofarmacología para hacer todo eso. Yo lo que creo, doctor, que independientemente de que el tipo quiere sonar, porque eso es parte Llegó bien al del medio. Sí, el tipo llegó bien. Quizás lo que le está echando mano es de algún mecanismo de promoción que pueda tener el doctor Guerrero Heredia. Y no viola nada por lo que usted está explicando, lo explicó muy bien. O sea, él puede recetar eso, está facultado para eso, no está violando nada. Yo pienso que si el señor... Va que suena muy bien, neuropsicofarmacología. No, pero eso hay que leer Neurociencia. para tú decirle Neurociencia. Por eso era que él no había hablado hace rato. Yo pienso que si él realmente quiere investigar eso, porque como él dijo, le preocupa y le molesta, él tiene mucha tela por donde cortar. Exactamente. No, Guerrero Heredia puede seguir por ahí. Es verdad, eso es verdad. Doctor, y frente a la cantidad lamentablemente tan importante de médicos que no son médicos o algunos que siendo médicos no cuentan realmente con el expertise o especialización que ellos dicen tener, ¿no deberíamos tener de parte, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública un personal más activo, más agresivo, haciendo una especie de misión de levantamiento de estas prácticas, digo yo, como para de algún modo tratar de prevenir tantas estafas como hemos visto, incluso en casos de niños que tienen condiciones como autismo, que son tratados por personas que dicen tener
ciertas especialidades de las cuales no disponen. No deberíamos tener de parte de organismos como Salud Pública una supervisión más crítica, más agresiva en este sentido. Mira, ¿Cómo se pudiera controlar eso? Salud Pública tiene un departamento que se llama habilitación. Y la habilitación incluye tanto al lugar, al centro, como al médico individual. Debe estar el centro habilitado y en cada contrato de habilitación, por decirlo de alguna forma, queda muy bien establecido qué se puede hacer ahí. Y lo que no está ahí, no se puede hacer ahí. Y en cada habilitación de cada médico individual, lo mismo. Ahora, pasan dos cosas. Primero, la no priorización de salud, del renglón salud, de todos los gobiernos, como ya dije. Y segundo, que los dominicanos en muchas cosas somos poco curiosos, por decirlo de una manera blanda, y a veces hasta dejamos de lado nuestros derechos. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes, antes de ir donde un médico, han decidido ver qué pueden saber de ese médico antes? Investigarlo, a ver si en algún site, si viene de tal país, ver si hay un sitio donde se dice si ese médico se formó. En la mayoría de los países desarrollados, eso existe. Usted tiene manera de cualquier ciudadano entrar y chequearlo. Ahí sí. No lo hacemos. No lo hacemos. O sea que, eso es así. que a veces hay debilidad todavía del sistema de habilitación. Pero además, nosotros como usuarios, en este caso como un usuario en peligro porque somos pacientes, ni siquiera nos ocupamos de hacer. Es más, aquí hay pacientes que van donde médicos, aún a sabiendas de que ellos no son esa especialidad. Claro. Aún convencidos. Y hasta personas que han sido denunciadas, doctor. No, gente por malas que prácticas. ha cumplido prisión. En el caso de cirugía plástica. En ese caso era que estaba pensando. Cada vez se arma un lío Más y clientes todo el mundo ve las noticias y vuelven. O sea que no llena la recepción. que no tenemos esa tradición tampoco nosotros. Sí. Es como óyeme, somos hasta temerarios antropológicamente. No, sí, sin miedo al fracaso, sin miedo al fracaso. Doctor, usted siendo neumólogo, hay una información que en el día de ayer estuve leyendo, y es que el neumólogo Ángel Pérez de Barahona, mientras estaba en una entrevista radial allá en el mismo pueblo de Barahona, alertó de manera enérgica sobre una gran cantidad de casos concentrados específicamente en Pueblo Nuevo, Barahona, de tuberculosis. ¿Hay que tener mucha preocupación? ¿Es cierto que hay un brote de tuberculosis o es normal que cada cierto tiempo existan estos casos? En el año 1997, la revista médica más prestigiosa del mundo, The New England Journal of Medicine, publicó un artículo donde algunos de los coautores eran dominicanos, tratando el tema de la tuberculosis MDR, que quiere decir multidrogo resistente, esa que no se cura con el tratamiento habitual. Y había muchos países incluidos en esa lista negra, pero dos éramos la República Dominicana y Perú, 90 y pico. Y sucede que en ambos, en Perú más que en el caso de la República Dominicana, se declinó hasta tal punto que salimos de esa lista negra. Es decir, la incidencia de tuberculosis que había en nuestro país a finales del siglo XX ha disminuido. Ahora bien, hemos aprendido que con la tuberculosis no se puede bajar la guardia. Cuando Reagan llegó a la presidencia en Estados Unidos, los casos de tuberculosis, fíjense cómo todo va vinculado a la política. Sí. Los casos de tuberculosis se multiplicaron en los 8 años de Reagan, se multiplicaron por 100 en Estados Unidos.
¿Y ustedes saben a qué se debió? A que Reagan dijo, todos esos planes sociales de los demócratas, toda esa tontería de Jimmy Carter, vamos a quitarla. Por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis se basa en algo que es terapia directamente observada. Que si tú tienes tuberculosis, tú tienes que venir todos los días Para yo chequear. para tomarte la pastilla delante de mí. Ok. Ahora, en Estados Unidos, cuando tú vienes, te paga el pasaje y se te brinda un desayuno. Bueno, en Perú pasó, pero de otra manera. Fujimori lo que hacía era que mandaba la guardia. Y al que no se estaba tomando la cosa lo metían preso y hasta se rumora que hasta hubo homicidio basado en que había gente que no se quería tomar. Porque no se querían tomar su pastilla. ¿Qué es lo que pasa? Liquídalo. Entonces, que hay formas y que, fíjate, después que vino Clinton, eso se arregló otra vez. Doctor, por eso estaba loco Fujimori. Entonces, lo que quiero decir es que el programa de la tuberculosis no se puede descuidar. Y si el colega de Barahona habla de un brote, entre comillas, quizá el término no sea el apropiado, pero hay que prestarle atención. Es una enfermedad terrible que no quisiéramos que volviera por sus fueros. Sí, yo recuerdo que allá en Pedro Brán había un espacio que primero fungió como la caballeriza de Trujillo y luego pasó a ser el espacio de los tuberculosos allá en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, los pabellones se llama. Rodolfo de la Cruz Lora, que fue uno de nuestros primeros médicos tisiólogos, especialistas en tuberculosis. Pero ahora es para residencias. Las personas ahora lo utilizan en ese espacio para residencias y ya se ha movilizado, ya está controlado. Pero sí recuerdo siempre los temas de tuberculosis por esa comunidad en ese espacio. Doctor, en derecho, al igual que en medicina, la tecnología ha tenido muchísimo que ver en los últimos 10, 15 años. Si nosotros le preguntáramos a su entender cuáles han sido los 3 principales aportes de la tecnología a la medicina en los últimos 15 años, ¿usted se atrevería a hacer una lista considerando todo lo que se ha visto? Mira, respondiendo así rápido, so pena de que me equivoque, yo te respondería que uno de esos 3, no necesariamente en orden de envergadura, uno de esos 3 es la tomografía axial computarizada, que es una imagen que nos permite ver cualquier parte del cuerpo desde diferentes ángulos, nos permite rearreglar la imagen de tal manera que aunque los rayos te hayan penetrado por delante o por detrás, nosotros vemos como si estuviéramos prácticamente dentro de ti. La tomografía que se ha ido refinando, pero la tomografía en sentido general yo diría que es uno de esos 3. Otro es la capacidad, hay varias cosas combinadas, la capacidad de primero inventar un catéter, segundo desarrollar la habilidad de introducir ese catéter a tu corazón, a unas arterias minúsculas como son las arterias coronarias y dilatarte la arteria que está obstruida por una placa de ateroma, de colesterol, por una capa de grasa y colocarte a través del mismo catéter un sprincito que se llama stent para que se mantenga dilatada. De hecho, esa técnica, cuando se hace en una persona que tiene un determinado tipo de infarto agudo del miocardio, dentro de la primera hora y media, esa técnica salva vidas y salva también días de ausencia de labor y de contribución social. Y es el tratamiento de elección hoy en día según las guías internacionales. Y es otro de los orgullos de SEDIMAT, porque eso tiene que ser abierto 24/7, 365 días del año, que haya un equipo, porque nosotros no somos médicos. Fíjate que cada vez que hablamos de tecnología, te meto la contraparte de recursos humanos, que por más tecnología que haya, siempre va a ser tan o más importante que la tecnología. Y bueno,
finalmente, si te voy a decir, en cirugía de cualquier especialidad, hay avances que son increíbles. En neurocirugía, en cirugía cardiovascular, en oftalmología, que quedan cordialmente invitados. El día 10 de abril inauguramos nuestro nuevo edificio, un tercer edificio de oftalmología, así que los invito oficialmente en el aire. Sí, aquí estamos todos en la necesidad de visitarlo en un determinado momento. No, pero ahora yo lo estoy invitando socialmente. Para que nos tomemos un cóctel, me acompañe. Pero claro que tercera sí. es la diversa forma de microcirugía en todas las especialidades. Mire, doctor, entonces ya por último, ¿hay algún buzón de sugerencia para que el Estado pueda avanzar? Porque con el tema de la próstata todavía hay como mucho... Próstata. De próstata. Doctor, yo quiero ya retroceder a la primera parte de la entrevista, son la música sinfónica. ¿Cuáles son sus compositores favoritos de música sinfónica? Mira, decir uno, dos o tres. Pero sin embargo, la pregunta se hace más interesante porque quizás los que yo más escucho, teniendo a mi disposición, yo oigo vinil fundamentalmente. Bien. Y tengo más de 4,000 discos de vinil. Dios mío. Wow. Los que yo más escucho, Es un fan, lo que entro al cuarto de música y no sé qué voy a oír, pero jalo por ahí, quizás no sean lo que la mayoría diga. Porque algunos sí, pero por ejemplo, Shostakovich, Sibelius, son grandes compositores, pero la mayoría de la gente tiende a favorecer Beethoven, Mozart, Beethoven, que me encantan también, y Bach. Pero si yo fuera a decirte mis 4 compositores favoritos, yo diría que son, no necesariamente en ese orden, Sibelius, Shostakovich, Strauss, no el de los valses, sino Richard Strauss. Sí, Richard Strauss. Y Wagner, y Richard Wagner. Le gusta mucho Wagner. Me encanta. Maravilloso. Me encanta. Yo soy del otro lado, me gustan como lo bulloso, lo del siglo XX, los vanguardistas. Bueno, Varese. Shostakovich, a mí me encanta Edgar Varese. Sí, me gusta mucho Varese, me gusta Philip Glass, eso es. Philip Glass, yo creo que se le va la mano con el minimalismo. Sí, y a veces entonces me canso un poquito repitiendo. La repetición. Sí. Está bien. Yo no sé cómo él saca tiempo, ¿verdad? Para escuchar tanta música clásica, pero la verdad que es admirable. Gracias, doctor, por acompañarnos. Hay tantas cosas de las que hemos, gracias a Dios, podido hablar con usted y que tendremos, ojalá, otras oportunidades también de abordarlo. Y las que nos faltan, sí. Así que Amén. amén. Claro que sí, claro que sí. Esta ha sido una maravillosa entrevista con nuestro queridísimo doctor Jorge Marte, director de Sedimat, neumólogo, intensivista, internista, médico, profesor consagrado de todo ese equipo que siempre lo acompaña. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Infiltrados por Top Latina.